Hola, buen día a todos. Es un placer verles de nuevo, que sea por este medio. Más bien me van a ver ustedes a mí, no yo a ustedes. Pero seguramente en la tarde, en la clausura del curso, nos veremos y nos despediremos brevemente, porque seguramente que en el camino de los mecanismos alternativos nos volveremos a encontrar y volveremos a saber de nosotros. Pues nada, como ya saben, mi nombre es Claudia Priego, así que les doy la bienvenida a este quinto día, último, del curso Taller de Formación Avanzada en Habilidades de Mediación, Negociación y Conciliación Penal para Estudiantes y Profesores de Derecho. El título es largo. Gracias a American Bar por la oportunidad, gracias por el espacio, por la plataforma, gracias por la experiencia, gracias también a ustedes por la atención, por el privilegio de conocerlos y espero yo poder corresponderles en alguna medida, eh, aportándoles a su crecimiento personal y su crecimiento profesional. Hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal eh, me representa una gran responsabilidad, porque ayer vimos el tema de las herramientas con el maestro Ives Oberón, y entonces pues tengo una gran responsabilidad a cuestas, que es aportarles todavía más de lo que él ya les dijo, y también pues es un reto de hacerlo divertido, entretenido, didáctico, para que ustedes puedan aprender lo mejor posible. Y el tema es específicamente sobre la utilización de herramientas en los procesos de conciliación y mediación. Entonces, lo que he planeado un poco es comentar con ustedes aspectos prácticos sobre cada una de las herramientas. El maestro Iber ayer les dijo qué eran y básicamente la técnica para utilizar eh, estas herramientas, y hoy vamos a profundizar un poco más sobre cómo y cuándo se utilizan. Pero bueno, sin más preámbulo, les comparto mi presentación para que vayamos siguiendo todos lo mismo. Les dejo ahí el título del tema. Mi nombre completo, como ya les había comentado, tengo un doctorado en métodos de solución de conflictos y derechos humanos. Recientemente hice mi tesis precisamente sobre mecanismos alternativos y sus políticas públicas en México, bastante interesantes. Y bueno, la fecha del día de hoy. El objetivo de esta charla, como les decía, es comprender cómo y cuándo se utilizan las herramientas mediante la mención de casos prácticos. Les voy a hablar de asuntos y casos en los que yo he tenido que utilizar dichas herramientas, cómo lo he hecho, casos en los que no ha salido a lo mejor como yo pensaba, que he tenido que corregir, que he tenido que pensar en una nueva salida, y que al final de cuentas he aprendido un poco a medir cuándo sí y cuándo no. La verdad es que los mecanismos alternativos no son una receta de cocina, no es como 2 cucharadas de harina, un huevo, levadura y al horno 15 minutos para que todo salga igual. Siempre tenemos el factor humano, entonces usar herramientas significa, sobre todo que son herramientas de la comunicación, significa que a veces pueden funcionar y otras no. Pero lejos de desanimarlos o sentir ustedes que se eleva el grado de dificultad, creo que les debe de representar un reto para mejorar su práctica, para que ustedes estén conscientes de que en todo momento, como facilitadores, debemos estar haciendo escucha activa para poder ver cómo sentó eso que nosotros acabamos de soltar en una pregunta, en un resumen, en un reencuadre. Y si no sentó bien, si no cayó bien, pensar en algo inmediatamente, ser creativos y abordar el tema eh, por otro camino. Eh, el ser facilitador es un continuo aprendizaje, es un continuo analizar otras vías, ¿sí? Les digo, no es una respuesta matemática de 2 más 2 siempre es 4.
mecanismos alternativos es siempre estar pendiente del factor humano, de entender que el otro es diferente a mí y que a lo mejor la manera en que lo dije, el tono, pues no cayó o no sentó y no tuvo el impacto positivo que nosotros pensábamos que debería tener. Pero bueno, no pasa nada. Siempre estamos aprendiendo. Quiero que te quedes con eso en mente, que a lo mejor vas a usar una pregunta con determinada persona y no va a caer. Y entonces busca otra manera de hacer esa misma pregunta, este, sin que caiga mal, sin que caiga pesada, ¿sabes? Y bueno, hablando de herramientas, les puse esta fotito que me pareció súper divertida. Primero porque cada vez que enseño sobre herramientas me gusta pensar que los facilitadores somos como el electricista, como el carpintero, como el fontanero, que no sé si los han visto, que traen estos cinturones alrededor de su cintura y traen un montón de herramientas y vienen armados. O sea, cada vez que tú hablas a alguien que tiene un oficio de estos que te acabo de mencionar y lo hablas para que arregle algo en tu casa, llega listo con todo, llega con sus herramientas y las lleva ceñidas a su cuerpo. No sabe cuál va a utilizar, hasta ahí todavía no he visto cuál es el desperfecto en tu casa, pero esa persona lleva todas sus herramientas. Es probable que el 75%, el 50%, el 25% de ellas no las utilice porque no sabe todavía qué va a reparar, pero las lleva, ¿sí? Y me gusta pensar así de los facilitadores, porque creo que cuando nos capacitan, cuando tomamos un curso de estos, siempre nos dan esas herramientas y nosotros tenemos que integrarlas a nuestro conocimiento, portarlas y saber usarlas cuando y cómo se requiera. Si, por ejemplo, que no es el caso de una herramienta, el caso de la sesión privada, es cierto que es muy poderoso, nos puede ayudar a desatorar una negociación, nos puede ayudar a sacar a alguien de un impasse o a sacar la negociación de un impasse, es cierto, pero también es cierto que no siempre se va a utilizar. También es cierto que no toda la práctica de la mediación, no toda la práctica de la conciliación tiene que pasar por una sesión privada. Entonces, es algo que aprendemos a hacer, es algo que sabemos ejecutar, pero que no siempre vamos a necesitar, pero que viene ya integrado con nosotros. Entonces, por eso les puse todas estas herramientas, porque en sí la palabra herramienta mentalmente nos puede llevar a pensar en algo como esto. Y también se la puse con juguete de niños porque creo que un facilitador también tiene que ser como un niño que explora el conflicto siempre con una curiosidad, que siempre explora para ver y que no sabe qué va a encontrar, que todo le llama la atención, ¿sabe? Todo es como un tesoro que acaba de descubrir y, y creo que esa es la actitud que tenemos que tener para cuando vamos a facilitar algún mecanismo alternativo en materia penal. Muchas veces nos pasan la carpeta y vemos quién es el requerido y nos topamos con que la persona a lo mejor cometió un error en una decisión, pero no es un delincuente. Entonces, así es como tenemos que ir, ¿saben? Como niños, no sé qué es lo que voy a encontrar, pero seguramente va a ser muy útil para mí, para las personas intervinientes y para poder solucionar el conflicto. Va a ser muy útil para aprender y para poder aplicar mis herramientas. Bueno, vamos a comenzar, porque tengo varias cositas que decirles hoy. Por ejemplo, el tema de la empatía. Miren, la empatía no es como que una herramienta que la puedes usar en el discurso de apertura, no es una herramienta que puedes usar solamente en la etapa narrativa, no es solamente para la etapa de la celebración del acuerdo reparatorio, porque realmente es una herramienta que tienes que utilizar siempre. Desde el primer contacto que tienes con la persona hasta
hasta que le dices: "Adiós, gracias por celebrar el acuerdo reparatorio". ¿Sabes? En todo momento un facilitador tiene que ser empático. Esta herramienta no es como de las que la dejo en el cajón, la saco cuando me sirva, ¿no? Es que en todo momento tenemos que ser seres empáticos. Vamos a oír cosas divertidas, vamos a oír cosas chuscas, vamos a oír cosas dolorosas, vamos a oír cosas terribles, frustrantes, ¿sí? Pero detrás de todo eso siempre hay una historia humana, siempre hay un sentimiento, siempre hay una emoción, siempre hay un algo que detonó en esa persona haber tomado esa decisión. No siempre es porque se trate de una persona que se dedique a hacer cosas malas, y ahí es donde tenemos que hacer ese ejercicio de empatía, de no nada más ponerme en los zapatos de otra persona, sino realmente en sentarme y querer entender por qué esa persona hizo lo que hizo, o porque esa persona hizo las cosas de esa manera y no de otras que se pudieron haber hecho, ¿sí? La empatía es una herramienta súper, 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 súper poderosa, o sea, para facilitar un mecanismo alternativo y hasta para nuestra vida diaria. A veces juzgamos y juzgamos muy rápidamente y no nos detenemos a pensar en cuáles son los motivos, cuál es la historia de vida de esa persona que la llevó a actuar de tal o cual manera. Entonces, la empatía la vamos a usar siempre. Eh, por ahí oí una vez pues un comentario tipo crítica de que los facilitadores nos volvíamos seres súper empáticos. La empatía es una habilidad con la cual no siempre nacemos, pero si no nacemos con ella, la podemos aprender y la podemos ejercitar como una habilidad social, una habilidad de comunicación. Y a lo mejor sí, cuando somos facilitadores nos volvemos seres súper empáticos al punto de que siempre estamos pensando primero en la otra persona y después en nosotros. Ahí es donde tenemos que tener el tacto de distinguir cuando ya nos estamos pasando de la raya, sobre todo porque nos podemos llegar a hacer daño en nuestra vida privada, pero pronto, si la aprendes pronto, creo que te va a ir muy bien como facilitador, creo que es la piedra angular de las cosas básicas que se necesitan, como la escucha activa y el parafraseo. Quiero ver un facilitador sin estas tres herramientas, no sé qué tan buen facilitador puede ser. Entonces, la empatía es de principio a fin y te diría yo que la saques, que la vivas y que la utilices también en tu día a día. La escucha activa. Y miren cómo es curiosa la vida, porque justamente ayer estaba yo leyendo un libro que se los recomiendo ampliamente, se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es un libro maravilloso que tengo como un mes leyendo, es largo, y habla sobre la historia de los libros, pero en medio de eso voy por la página como 189, por ahí más o menos, y habla de un orador griego que se llama Antifonte. Y me impresionó mucho porque Antifonte, en aquella época, antes de Cristo, cuando no había psicólogos y tampoco se hablaba de la psicología como tal, dicen que él abrió un tipo consultorio y que él creía, estaba firmemente convencido de que él creía que escuchar a las personas podía sanarlas. Dicen que él se sentaba horas a escuchar a las personas todo lo que tenían que decirle y que les ponía tal atención que se metía en el relato de la persona, y él estaba convencido en que hablando la persona iba de algún modo a ser consciente sus emociones y todo lo que le estaba pasando, y que él podría ayudar a sanar a las personas. De hecho, hay libros antiguos que dan testimonio de que realmente el método que él usaba podía sanar a las personas. También lo mencionan como un pionero de la terapia psicológica. Y entonces, en ese tenor y con ese marco que te acabo de poner, creo que la escucha activa, si bien es cierto, el facilitador no va a hacer algún tipo de terapia
Creo que la escucha activa es de las herramientas también más poderosas que tenemos. Escuchar atentamente a las personas es una herramienta poderosa. En la práctica, muchas veces ni siquiera estoy facilitando ningún mecanismo alternativo, pero solamente con detenerme, escuchar la queja de la persona, ver por qué está alterada, escuchar su relato, saber qué le pasó durante el día que la puso en ese estado emocional y solamente hacer eso me ha permitido ayudarlas de mejor manera, me ha permitido hacer un poco como esa oreja que ellos necesitaban solamente para desahogarse. Y luego les pregunto, oiga, ¿realmente en qué le puedo servir? Y me dicen, no, ya lo hizo todo. Y yo dije, yo no hice nada, solamente los escuché. Ese es el poder de la escucha activa. Vivimos en una sociedad donde realmente no nos detenemos a escuchar, nos cuesta trabajo poner atención. La escucha activa se trata de eso, se trata de poner atención en lo que me estás diciendo, a querer entenderlo, a querer realmente observar eh, tu cuerpo mientras me cuentas tu relato, mientras me dices que estás enojado, mientras me dices que estás frustrado, mientras me dices que te sientes impotente ante este conflicto. Es hacer ese tipo de escucha para posteriormente poder validar tus emociones. Algo que yo no he escuchado, difícilmente lo vaya yo a poder validar más tarde. La escucha activa nos va a permitir de alguna manera conectarnos con esas personas que nos están contando algo que para ellos es importante. Y en ese sentido siempre les digo que la escucha activa es como cuando te vas a tomar un café con un amigo que te va a contar por qué terminó con su novia, ¿no? Entonces, como te interesa mucho y quieres ayudar a tu amigo, el día que te vas a tomar el café con él y el día que lo vas a escuchar por qué terminó su relación, pones absolutamente todos tus sentidos para sentarte con esa persona y escucharla e intentar comprender qué fue lo que pasó, ¿sí? La persona no tiene que estarte repitiendo cosas porque tú estás tan atento y estás tanto que ni siquiera estás atendiendo el café, o sea, estás atendiendo a la persona. Estás viendo que se siente mal, estás viendo que a lo mejor está llorando, estás incluso permitiéndote tocarle el hombro, darle un abrazo. Y estoy hablando de tomarte un café con un amigo, no estoy hablando de una mediación. No, pero es ese tipo de escucha activa de cuando algo nos interesa, es ese tipo la que tenemos que usar cuando estamos facilitando algún mecanismo alternativo. Que realmente pongamos nuestra mente, nuestro oído y nuestros ojos en el relato que está contándonos la otra persona. Nuestra mente es importante para hacer la escucha activa porque muchas veces estamos facilitando un proceso y de repente es como, dejé la luz encendida del patio. Uy, se me van a quemar los frijoles. Tengo que ir por el niño o por la niña a la 1 de la tarde a la escuela. Y entonces todos esos pensamientos pasan así, pasan por tu mente y te desvían tu atención de el relato que tú estás escuchando. Entonces, te digo, una habilidad, hay que ejercitarla también. Como facilitador, una de las cosas que puedes hacer también para estar haciendo escucha activa de mejor manera es apagar tu celular, ponerlo en silencio, aprender también a no usar tanto el teléfono o no estar tanto tiempo en las pantallas. Eso no nos permite pasar tanto tiempo como enfocados. Nuestro cerebro siempre está distraído. En ese sentido, también te recomiendo un libro que se llama Minimalismo Digital de Cal Newport, maravilloso, que habla sobre el tema y habla de cómo nos gusta estar como distraídos, ¿sí? Y precisamente la escucha activa es completamente lo contrario, es estar enfocados en lo que nos están contando y también un poco conscientes de qué es lo que está haciendo nuestra mente para poder escuchar, 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 escuchar. Si la mediación o la conciliación tarda 1 hora, hora y media, 2 horas, todo el rato vas a tener que estar escuchando a ambas partes, incluso escuchándote a ti mismo.
La escucha activa la puedes usar también para escucharte a ti mismo. A veces hay una emoción que tienes guardada por ahí, hay un malestar emocional que no has escuchado y te puedes sentar a escucharte también a ti mismo. Y te decía yo que el tema de la validación de las emociones no lo vas a lograr si no estás haciendo escucha activa. Entonces, yo no puedo validar una emoción que no escuché, una emoción de la que no me fijé, no sé cómo están actuando las partes y a veces empezamos como, sí, y toda esta parafraseamos y decimos, sí, ya entendí, yo creo que lo que usted tiene es que está enojado. Y la persona te dice, no, no estoy enojada, mire, estoy triste. Y a veces es tan evidente que la persona no está enojada, sino que está triste, que ahí nos damos cuenta de que no estamos haciendo una escucha activa y por tanto nuestra validación de emoción, para empezar la identificación de la emoción misma es incorrecta, es notoriamente incorrecta. No estoy hablando de cuando te hacen alguna precisión de estoy enojado, no, estoy muy enojado. Bueno, ok, pero es lo mismo. Estoy hablando de cuando es muy evidente la emoción y tú no le diste al blanco porque no estás haciendo escucha activa. De validar la emoción es también decirle a la persona que es correcto que se sienta así. Sabes, nos han enseñado inteligencia emocional con las novelas, sobre todo aquí en México. A lo mejor algún alumno no las haya visto, pero muchos, al menos de mi generación, nos han enseñado inteligencia emocional a través de las novelas en México. Otros han sido presa de una cultura machista de no llores, los hombres no lloran, los hombres no hacen esto. Últimamente hay una corriente igual de las mujeres son fuertes, las mujeres no lloran, ¿sí? Y realmente todo eso va en contra de validar las emociones, de saber que si la persona está triste, porque esa es la emoción que tiene su cuerpo, así es como está expresando su sentir a través, gracias a lo que pasó, y es válido. ¿Sabes? A lo mejor yo en la misma situación podría estar enojada, pero esa persona está triste y está bien. Sí, es aprender a dar el espacio y también aprender a crear esa atmósfera donde la persona se va a sentir a gusto con su emoción. ¿Sí? Por eso te decía, muchas veces nos hemos creado en ambientes donde nos han dicho, ay, y por eso vas a llorar. Sí, yo me acuerdo que algunas veces, le contaba yo, por ejemplo, a personas mayores en mi casa, les decía yo, es que estoy triste porque me peleé con mi novia. Y me decía, ¿de verdad por eso vas a llorar? Mira, mejor llora cuando te pase esto. Y yo decía, pero pues es que yo tengo ganas de llorar por esto. ¿Sí? Y eso es una invalidación completamente de las emociones. Entonces, no va a resultar la validación de emociones si no estamos escuchando activamente, y validar emociones significa dar la apertura para que la persona pueda expresarnos lo que está experimentando emocionalmente, para que nosotros podamos validarla, para que creamos una atmósfera en donde esa emoción es respetada, donde esa expresión también es aceptada y pueda gestionarse mejor. Acuérdense que todo lo que se resiste, persiste. Entonces, mientras más rápido las personas se hagan conscientes de su emoción y puedan aceptarla como una emoción que está correcta, porque es suya, porque así se lo está dejando ver su cuerpo, más rápido van a poder también gestionarla. Hay personas que están muy enojadas. Les voy a contar el caso de una persona que hace mucho tiempo, no es en materia penal, pero creo que ejemplifica muy bien el tema de validar su emoción. Es una persona que hace mucho tiempo pidió un divorcio, pero tenía aproximadamente un mes y medio de haberse enterado que pues su pareja durante 45 años había mantenido pues a otra familia. Ellos vivían a 3 horas de la capital, y entonces el señor cada vez que venía a la capital del estado,
pues se quedaba 2 y 3 días y era porque se quedaba con esa otra familia y ella vivía muy cómodamente porque es un señor que hizo mucho dinero gracias a la venta de ganado. Entonces vivía muy cómodamente la señora pues, en el rancho y esa era su vida y así habían vivido toda la vida. El caso es que una vez alguien vino, habló con ella y le contó, ¿no? Le contó que su esposo, pues, mucho tiempo había tenido otra familia, que ella tenía hijos que ya eran mayores de edad, incluso era abuelo de parte de esa familia. Entonces la persona, su reacción fue pedir el divorcio. Cuando empezamos la mediación, cuando empezamos la mediación con ella, siempre le decíamos, sí, señora, yo veo que usted está, pues, atravesando una situación difícil, nunca pensó verse involucrada en esto y menos que ella tenía como 70 y algo y pues estaba divorciando. Bueno, ella jamás, 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 jamás nos había aceptado que estaba enojada, ¿sí? No era como que una emoción que ella se permitiera sentir el estar enojada, porque estar enojada era equivalente a estoy dolida y yo no le puedo mostrar a él que esto me está doliendo. Y entonces lo quería ver como algo muy frío y como algo que se podía terminar si llegábamos todos a un acuerdo en una tarde. Y como ella no pudo gestionar eso, eh, por más que quisimos que para ella fuera un acto de conciencia y tomar responsabilidad respecto de la emoción y hacérselo ver como algo válido, pues no fue el caso. El caso es que nunca, bueno, en esa sesión y durante el próximo año que siguió no pudimos concretar ningún acuerdo. Lo dejamos, lo dejamos ahí y un año y medio después ella volvió a solicitar la mediación y en ese caso pudimos celebrar un acuerdo porque ella ya estaba consciente y me acuerdo muy bien que ella lo que dijo era, estaba muy dolida, estaba muy enojada y no podía verlo. Y entonces ahí fue cuando validamos su emoción y le dijimos que era, pues, a lo mejor válido en ese tipo de situaciones sentirse así, que era una emoción que estaba pesando mucho para que ella tomara tal o cual decisión, que nosotros no estábamos ahí para saber si era correcto o no era correcto, este, y que respetábamos lo que ella estaba sintiendo. Entonces, yo me di cuenta cómo ese validarlo para ella misma y sentirse bien con esa emoción fue como el detonante para que en esa ocasión el conflicto pudiera eh, resolverse. Se quedaron separados. El señor no se quedó ni con una familia ni con otra. Una cosa muy, muy lamentable. Y bueno, son cosas que pasan, las emociones y pesan para, para poder solucionar los conflictos y validarlas y hacerles ver a las personas que está bien sentirse como se sienten, que no se deben de sentir como bichos raros y que pues esa es la emoción que generó su cuerpo y que eso es lo que está bien, ¿sí? También trae como una vía, ¿sabes? Por la cual pueda salir la presión que está generando el conflicto. Es como desinflar y entonces podemos centrarnos en lo que verdaderamente eh, podemos hacer para solucionar los conflictos. Luego el tema del parafraseo, bueno, el parafraseo ya el maestro Ives nos dijo qué es y todo el show. El parafraseo y lo mismo lo vamos a usar cuando lo necesitemos. Muchas veces en el discurso de apertura nosotros queremos entrar al discurso de apertura y decir todo lo que tenemos que decir porque ya tenemos como que una agenda, unos bullets, cosas que tenemos que ir agotando cuando decimos un discurso de apertura. Pero bueno, no siempre es así. A veces la gente se adelanta, nos quiere contar cosas, nos agrega contenido importante y quizás sea necesario hacer un parafraseo. En la etapa narrativa, ya ni te cuento. Y cuando estamos evaluando, pues,
también. El tema del parafraseo es que hay que aprender a hacerlo con empatía. Si tú solamente estás repitiendo lo que acabas de escuchar, se vuelve más bien un resumen, pero un resumen que se vuelve cansado, un resumen que es como, para el interviniente es como, ay, pero si es lo mismo que le acabo de decir, ¿para qué me lo repite? Mientras que si hacemos un resumen empático y encima le decimos a la persona, sí, mire, yo veo que usted está triste, enojado, emocionado, frustrado, no sé, como te esté mostrando la persona, creo que el parafraseo tiene un mayor impacto. Si encima le cambias tantito las palabras y no dices todo como te lo venían diciendo las partes, creo que es la manera correcta en la que se tiene que hacer el parafraseo. Eh, pero hay que ser muy cuidadosos en no volvernos repetitivos, cansados. Con la práctica vas a ir, pues, tomándole el gusto, vas a ir también midiendo, ¿sí? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Vas a poder irte centrando en lo que verdaderamente es necesario eh, parafrasear. No necesariamente después de cada intervención tienes que parafrasear. A lo mejor es necesario hacer una pregunta, a lo mejor es necesario hacer un reencuadre, ¿sí? Lamentablemente, los mecanismos alternativos, te lo vuelvo a repetir, no son recetas de cocina, no es como primera intervención de la parte A y luego yo parafraseo. Segunda intervención y luego yo parafraseo. No, tienes que ir viendo cuál es la herramienta. Muchos facilitadores que están comenzando a aplicar mecanismos alternativos, pues creen que todo va a ser parafraseo y todo lo voy a sacar con parafraseo y no. Por eso tenemos un montón de herramientas, por eso tengo mi cinturón donde están ceñidas todas mis herramientas y yo voy a ir escogiendo como la que sea más pertinente en el caso, con el punto del parafraseo es no abuses del parafraseo, aprende a hacerlo de una forma empática, cambia las palabras, pero no el mensaje. Eh, Compleméntalo con mucha escucha activa para que a la hora de que cambies las palabras, pero no el mensaje, pues no vayas a cometer ningún error y eso vaya a ocasionar que uno de los intervinientes se pueda enojar contigo y te diga, oiga, es que usted no me está escuchando o no me está entendiendo, ¿sí? Entonces, aguas ahí con el parafraseo. Las preguntas, bueno, las preguntas, hay diversos tipos de preguntas. Las preguntas abiertas las podemos hacer siempre, pero en el caso, por ejemplo, de las preguntas confrontativas, bueno, las preguntas confrontativas, yo te diría que las hicieras en sesiones privadas, porque como la palabra lo dice, vas a confrontar, ¿sí? Una idea, un pensamiento, una actitud de alguno de los intervinientes. Entonces, para poder hacer eso, yo te diría que no cometas el error de hacerlo en sesión conjunta, porque puedes restarle poder a una de las partes si la confrontas. O se puede entender como que tienes un conflicto ya con esa persona y lo mejor es hacerlo en sesión privada. Como por ejemplo cuando vamos a hacer la pregunta de, oiga, en sesión privada. Oiga, yo he visto que usted durante el desarrollo de la sesión conjunta hemos estado hablando con la otra parte y usted ha dicho que en todo momento quiere llegar a un arreglo. El tema es que cada vez que ya vamos a concretar o que queremos evaluar una opción, usted ya no quiere o usted se detiene por algo o ya no quiere avanzar. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que usted realmente quiere, qué es lo que usted realmente necesita? Si hay algo dentro de la sesión conjunta que no lo hace sentirse, pero no me pega, sabe que usted me diga esta cosa, pero a la vez hace esto otro. Y entonces ahí, eh, como para intentar ver qué es lo que la persona quiere o qué le hace falta para realmente llegar a un acuerdo, sería una pregunta confrontativa. Por eso no la puedes hacer en una sesión conjunta. Es muy probable, me ha pasado varias veces, que cuando les hago este tipo de preguntas a las personas en sesión privada me dicen, mire, yo la verdad no tengo interés en ningún arreglo, solamente no me quiero ver mal delante de la otra persona y tal, pero no tengo ningún interés en llegar a ningún arreglo. Y entonces
ahí encuentro el verdadero motivo de por qué está como atajando en tal momento la, la negociación. Y bueno, te va a evitar muchos dolores de cabeza hacer esa pregunta. Te va a evitar estar invirtiendo más tiempo del necesario o hacerle perder el tiempo a la otra persona más de lo necesario. Entonces, es importante que aprendas a hacerla, es importante que la hagas como un facilitador con todo el respeto, pero tú intuyes, tú hueles que ahí no hay algo bien, entonces es necesario hacer una pregunta confrontativa siempre en sesión privada. Igual, las preguntas hipotéticas, ¿qué sería una pregunta hipotética? Bueno, una pregunta hipotética sería cuando ya hemos hablado con alguna de las partes y esa parte nos dio alguna posible alternativa de solución. Entonces queremos explorarla con la otra parte de forma segura sin que se vaya a resistir tanto. Y entonces hacemos igual en sesión privada una pregunta hipotética donde le digamos, ¿qué pasaría si la persona fulana de tal accediera a esto? ¿Sí? Entonces, en ese ambiente de confianza y en ese ambiente más tranquilo, la persona puede reaccionar ante esa pregunta hipotética, puede analizar más fríamente la, la postura de la otra parte, la alternativa de la otra parte, y nos sirve para pues también como una táctica de negociación y no estar descubriendo todas las posibilidades que nos pueda dar una de las partes, sino irlas explorando de una forma más segura y sin encontrar tanta resistencia. Entonces son el tipo de precauciones que debemos de tener a la hora de hacer las preguntas. Ojo también con las preguntas al principio de empezar a facilitar procesos, eh, se te puede costar hacer preguntas abiertas, que es lo ideal, hacer preguntas abiertas, y entonces empiezas a hacer preguntas cerradas, como, ¿usted se llama Claudia? Sí. ¿Y tiene tantos años? Sí. ¿Y trabaja en tal lado? Sí. O sea, ese tipo de preguntas, eh, pues si tú lo que quieres es obtener información, explorar el conflicto, ver quiénes están involucrados, determinar dónde está el origen del conflicto, cuál es el proceso que ha llevado, en qué etapa se encuentra, y empezar a hacer como tu mapa del conflicto, pues sí te va a resultar un poco difícil o muy difícil si solamente utilizas las preguntas cerradas donde los intervinientes solamente digan sí o no. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es ejercitarnos en hacer preguntas abiertas. Siempre preguntas abiertas para obtener la mayor información posible. Los resúmenes, miren, los resúmenes son herramientas que nos pueden ayudar para salir de un impasse. ¿Qué es un impasse? Cuando nos atoramos, por ejemplo. Nos pueden ayudar también a pasar de una etapa a otra. Pero bueno, les voy a hablar del tema del impasse y ahorita de cómo pasamos de una etapa a otra. A veces cuando estamos atorados o estamos en un impasse, no sabemos si es que somos nosotros o son los intervinientes los que están atorados. Entonces, yo lo que he hecho y lo que a veces recomiendo a las personas a las que estoy enseñándoles, en este caso ustedes, es que den un paso para atrás y hagan un resumen. ¿Sí? Un resumen te va a permitir mentalmente tomar todo el conjunto de todo lo que has escuchado, ponerlo en tu cabeza, se lo estás diciendo a ellos, pero tú también lo estás interiorizando, también te estás vaciando en ellos, y es algo que te va a ayudar y te va a dar 2 minutos para que tú puedas reordenarte, para que puedas saber dónde estás parado y continuar. El resumen les va a ayudar a ellos
para que sepan que los escuchaste, para que sepan que hasta ahí han contado tales y cuales cosas les puede servir a ellos, en este caso, para determinar si hay algo que no han dicho y que necesitan decir. Y es una herramienta bien poderosa si se sabe utilizar. No es que vamos a estar haciendo resúmenes cada rato, pero es bueno que aprendamos a hacerlos, por ejemplo, si estoy atorado yo, que me puede pasar al principio y que no te lo estoy diciendo, pero muy seguramente te va a pasar o te vas a perder entre, a ver, ya el discurso de apertura, ya le hice, no sé, 3 preguntas a cada quien y ahorita ya no sé qué sigue y estoy como perdido, haz un resumen. Haz un resumen. ¿Sí? Es como algo muy sencillo, te va a permitir, te digo, ordenarte, tomar todo, ver las aristas que hasta ahorita han surgido y entonces te va a poder ayudar más. El resumen también te va a ayudar a pasar de una etapa a otra. Por ejemplo, ya acabaste de hacer las preguntas, ya acabaste de explorar el conflicto, tú crees, sientes, verificas en tus notas que tienes la información suficiente y entonces lo que vas a hacer es hacer un resumen. Hacer un resumen que te va a permitir luego clarificar los intereses. ¿Sí? Ahí se puede usar muy bien esta herramienta para pasar de la recopilación de datos, por así decirlo, para ya irnos más al tema de clarificar intereses, establecer una agenda, pactarla con ellos y esto. Entonces, el resumen es eso que puedes usar ahí como llave para de una paso a la otra. Este resumen que tú vas a hacer en ese punto es bien interesante porque ese resumen te va a permitir enfocar a las partes en el hecho de que el pasado ya se quedó atrás y ahorita estamos en el presente y lo que tenemos que solucionar son esto, esto y esto. ¿Sí? Siempre he dicho que las personas cuando participan o cuando tienen un conflicto en general, siempre llegan hablando en el pasado, ¿sabes? Me hizo, es que me dijo, es que esto pasó, es que sí, toda la conjugación de sus verbos y todo lo que te dicen es en pasado. Y lo maravilloso de este resumen es que lo puedes utilizar para, bueno, sí, ya escuché que lo que pasó fue todo esto que ustedes me han relatado, pero ahorita veo que lo que tenemos que solucionar es esto otro, y entonces los traes al presente. Es una manera de traer a las personas al presente y decirles, sí, ya te oí todo esto y este es el resumen y de esto podemos rescatar que estamos aquí, ahora, ¿sí? Ese resumen de pasar de una etapa a otra te va a ayudar a limpiar el pasado y a traer a las personas al presente. Tiene que ser un muy buen resumen. Hay que aprender a hacerlo también, así que te animo también a que ejercites tu habilidad en hacer resúmenes. Obviamente no lo vas a lograr si no has hecho escucha activa. Y por último, te quiero hablar sobre el ser agente de realidad, porque es una herramienta a los que muchos le pueden llegar a tener miedo y realmente no hay por qué tener miedo. Los facilitadores tenemos que ser personas asertivas, es decir, tenemos que decir lo que se tiene que decir en el momento que se tiene que decir, pero de la manera correcta. Entonces, decirlo de la manera correcta es un arte. Eso significa ser asertivo. No voy a dejar pasar la oportunidad de decirle a alguno de los intervinientes eh, que lo que está haciendo o lo que está diciendo no es congruente o, o no debe de ser así porque es mi función el ser agente de realidad. ¿Sí? Como por ejemplo, no sé, cuando las personas llegan en un hecho de tránsito y el que sale de responsable dice, no, es que yo aquí yo no tengo nada que hacer, hay que le haga él como quiera. Y entonces hay que ser agente de realidad. Oiga, mire, si está usted consciente de que tal día usted tuvo un accidente de tránsito en tal lado
se inició una carpeta, ¿sí? Como no se arreglaron en ese momento, pues los agentes de tránsito se llevaron su carro al corralón, ahí ya tiene 3 meses en el corralón, este, y que hay que solucionar esto, ¿no? Hay que ser agente de realidad, hay que ser amable. Hay personas a los que le cuesta más trabajo procesar y que está metido en un conflicto, y, pero no hay que dejar pasar la oportunidad de decirle, oiga, mire, la realidad es esto, ¿sí? La realidad es esto. Los deudores alimentistas, lo mismo, cada vez que tenemos un asunto de incumplimiento, no, pues es que yo sí, siempre le he pagado y le decimos, ajá, ¿tiene recibos o algo así? ¿O por qué cree que le iniciaron una carpeta de investigación, no? Es como si usted sí ha cumplido, ¿por qué cree que tiene una carpeta de investigación de hace 4 años, que le notificaron hace 4 años, y usted sigue apareciendo aquí y la investigación sigue y además, este, pues la señora sigue interesada? O sea, ¿por qué cree que puede pasar eso? Es 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 eh, hasta un gesto de amor por la persona, porque creo que cuando somos agentes de realidad, no siempre funciona, ¿verdad? Pero cuando somos agentes de realidad con la persona, le estamos abriendo la puerta y dándole la posibilidad de que cambie su estrategia de negociación y entonces se abra a la oportunidad de solucionar el conflicto, ¿sí? Ser agente de realidad requiere ser, pues, no incisivo, sí imparcial, sí actuar con equidad, ser respetuoso, pero decir lo que se tiene que decir en el momento que se tiene que decir a la persona que se lo tenemos que decir. Se supone que los facilitadores estamos entrenados para eh, tener conversaciones difíciles. Y este es uno de los casos en donde tenemos que tener conversaciones difíciles con la persona. También decirles, oiga, mire, sería importante que usted sepa que si celebra un acuerdo reparatorio y lo incumple, lo que va a pasar es esto, ¿sí? Y si lo cumple, va a pasar esto. Pero si lo incumple, pueden venir estas consecuencias, ¿sí? Si no paga, una vez un asunto, una deuda de 8 millones de pesos, que la persona tenía 2 años ahí, intentando pagarlos y no había abonado, pero ni 100 pesos. Entonces, de repente se hace el acuerdo reparatorio, me, me comenta la facilitadora y me dice que se comprometió la otra persona a pagar los 8 millones de pesos en un mes. Y yo dije, ¿cómo que en 2 años no ha podido ni abonar ni 100 pesos y en un mes lo va a sacar, ¿no? Entonces, ahí hay que ser agente de realidad con la persona. Decir, oiga, sí, me parece usted maravilloso que quiera hacer este acuerdo, pero, uno, ¿cómo piensa obtener en sesión privada? ¿Cómo piensa obtener usted esto? ¿Sí va a ser viable para usted esto? A lo mejor te dice, mire, nada más le estaba haciendo cansada y sí tengo el dinero y es cierto, ahí lo tiene. Y también decirle, bueno, en caso de que usted no vaya a reunir este dinero, las consecuencias van a ser estas y estas y estas y estas, ¿sí? Pero en todo momento hay que ser, este, agente de realidad. Y les digo, véanlo como un acto de amor que abre a la persona la posibilidad de poder solucionar su conflicto de forma pacífica. Y bueno, no me resta más que darles las gracias. Creo que son un cúmulo de experiencias y un cúmulo de tópicos donde pueden utilizarse las herramientas. Y hasta aquí les dejo. Hagan su tarea, les dejo una tarea, un cuestionario en la plataforma Canvas. Por favor, resuélvanlo, es parte de su tarea y nos vemos pronto. Hasta luego.